usted también bien sabe, España es uno de los países cuyas empresas entre 1 y 9 trabajadores están muy por encima de la media europea. Es decir, tenemos muchas pequeñitas empresas entre 1 y 9, en una media de 3-4 trabajadores. Esa es la tónica general en este país, que se acrecienta en tanto en cuanto las regiones son más pobres o menos capacidad competitiva tienen. Es el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde ahí crece todavía las empresas que son más pequeñitas en detrimento de las que son todavía más grandes. Es decir, hay muchas más empresas industrializadas y, por tanto, con trabajadores de 250 empleados o más, grandes empresas, en el norte, en Cataluña e incluso en el Levante, que en Extremadura, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Datos también de la OCDE, por ejemplo. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco. El otro día estuvo por aquí la secretaria de Estado de Empleo, Carlos, Yolanda Valdeolivas, sí, y le preguntamos muchísimas cosas al respecto de la política de empleo, de la política de las pensiones y de qué iba a pasar con los jóvenes al respecto de cuál era la salida que planteaba el gobierno para salirnos de estas tasas de paro que están a la cola de la Unión Europea. Desde la UGT, ¿ustedes qué plantean, qué posibilidades reales plantean dentro de la reforma laboral? Porque ella a mí me comentó que, si bien en un principio era posible, y lo llevaban en su agenda la reforma laboral, cuando vieron que en el Parlamento, en las Cortes, iba a ser imposible porque no tenían los apoyos suficientes, pues evidentemente dijeron que lo que hay que hacer es consensuar todo lo que haga falta y llegar a un acuerdo entre todo el mundo. Pero qué duda cabe, pero eso siempre es así. Hay que llegar a acuerdo para todo el mundo. Como no sé si por suerte o por desgracia el sistema político actual en España ya no es bipartidista, no es solamente el PP y el PSOE, sino que hay 4 o 5 de momento más partidos, y cuesta mucho más sacar todo para adelante. Ustedes, en base a ese criterio, en vista de ese mapa político actual, ¿qué plantean dentro de la reforma laboral? Porque yo sé que ustedes están en desacuerdo. ¿Y qué le han propuesto en estas negociaciones que ya no sé cómo están? Porque Comisiones Obreras dicen que han llegado a un pacto. Yo no sé si ustedes también ratifican ese pacto al que dice Comisiones Obreras que han llegado. Sabe usted que es objeto de polémica y me consta que no está usted muy de acuerdo. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? Vamos a ver. Nosotros lo que pedimos de la reforma laboral es su derogación. Total. Tanto la del 2012 de Rajoy como la del 2010 de Zapatero. Especialmente la primera, la del Partido Popular en 2012, es una reforma laboral de la que no nos sirven ni las comas. Toda ella es un capítulo destinado a masacrar trabajadores y calidad en el empleo, a desequilibrar permanentemente las relaciones laborales en la empresa a favor de los empresarios. Bueno, y como eso no es lo que quiere el gobierno, ahora bien, ¿ustedes qué ahora bien, el gobierno... O lo que quiere, lo que dicen que no puede hacer. El Partido Socialista decía hasta un día antes de la moción de censura que ellos querían derogar la reforma laboral. Cuando se hace la moción de censura, legítima, perfecto, se dan cuenta de que la realidad del Congreso de los Diputados no les permite... Le leo textualmente, dice Yolanda Valdeolivas, la idea era derogar íntegramente la reforma laboral, pero no tenemos asegurados los apoyos parlamentarios necesarios. De esto hace 10 días. Bien, pero la decisión de convocar o no elecciones de forma inmediata dentro de los primeros 100 días o de los 200 días es del presidente del gobierno. Entonces ustedes deciden no convocar elecciones y convivir con los partidos que han apoyado la moción de censura. Permítame que en ese escenario nosotros le pidamos responsabilidades como gobierno. La decisión de gobernar con esos partidos que no le permiten derogar y desarrollar su programa es suya. Yo le voy a seguir exigiendo la derogación. Ahora bien, usted abre una mesa, que es lo que ha hecho el gobierno, la ministra Magdalena Vallés, una mesa de diálogo social, donde vemos una serie de cuestiones, ¿vale? Para nosotros las más inmediatas, las más urgentes, pues es acabar con
el tema de que cuando un convenio no se llega a acuerdo, si en un año, en 12 meses, no has conseguido renovar el convenio decae y lo pierdes y te vas a estatuto. Eso es un desastre, porque un convenio que se ha ahormado en 20, 30, 40 años, porque no llegues a un acuerdo con la patronal en un año, el convenio decae y te vas a estatuto, con lo cual la patronal te tiene cogido de las narices. Eso tenemos que derogarlo, el tema de la ultraactividad. El destrozo que están haciendo en el mercado laboral las empresas multiservicios, estas empresas que además llegan, la subcontrata una grande, cogen a 3 trabajadores, firman un convenio a la baja y como la reforma laboral dice que el convenio de empresa vale más que el de sector, se cargan la negociación colectiva en el sector. Eso hay que cambiarlo de forma inmediata porque se está cargando la negociación colectiva y los salarios y el reparto de riqueza en el país. Es decir, hay una serie de cuestiones sobre las que estamos en debate. Gobierno de España, la COE, CEPIME, comisiones y UGT. Pero ¿cómo están? ¿En qué estado estamos? Sí, ¿en qué estado estamos? Porque es que pues cada uno dice casi una cosa. El estado en el que estamos es que surge una nota de prensa de comisiones obreras en la que dice que hay un principio de acuerdo. Sí, eso es lo que dice. La patronal dice, lo habréis tomado sin mí. Sí, eso es lo que dice la patronal. Sí. El problema de fondo. ¿Y ustedes qué dicen? Pues nosotros lo que decimos es que en las mesas de negociación que se han convocado por el Ministerio hemos estado todos. Todos. Y ahí han llegado a qué acuerdo. Y que hasta la fecha no hay un acuerdo cerrado, pero hasta la fecha la patronal lo que ha dicho es no a todo sin ninguna propuesta. En cuanto a la reforma laboral. En cuanto a la reforma laboral y sus modificaciones puntuales. ¿Qué ocurre también? Pues que seguramente estas modificaciones, si no encuentra el gobierno apoyo suficiente en los grupos parlamentarios que lo apoyan, tendrá que hacerlas por Real Decreto. Porque claro, el gobierno la ley entera no lo puede cambiar por Real Decreto, es una ley, pero aspectos puntuales sí. Y este es el quid de la cuestión. Este es el quid de la cuestión. Porque claro, esta es una reforma laboral impuesta por el Partido Popular, apoyada por la antigua Convergencia, por el PDeCAT. A la que nos opusimos todos y no se negoció ni con empresarios ni con sindicatos. O al menos nosotros no hemos asistido a ninguna mesa de negociación, ni comisiones ni UGT, cuando se hizo en 2012. Y la pregunta es, ¿está bien que el gobierno por Real Decreto haga cambios en la reforma laboral sin llegar a acuerdo en diálogo social porque los empresarios no dan el visto a nada, el visto bueno a nada? Y entonces es cuando dice el presidente de la patronal, el actual, dice, están jugando con el árbitro a favor. Y es cuando yo le contesto y digo, bueno, ustedes han estado jugando durante los años de gobierno del PP con 12 jugadores y con el reglamento a favor, que es la reforma laboral. Por lo tanto, y entonces no protestaban. Anoche, no sé si vio usted la entrevista que se le hizo al vicepresidente de la COE, que es un catalán, que es el que forma parte de la Federación Catalana de Empresarios, que tiene un nombre en catalán. Fomento del Trabajo. Fomento del Trabajo. Exactamente. Y le hice una entrevista en profundidad y hablando de este diálogo social, él dijo pues prácticamente casi lo contrario de lo que está usted diciendo. Sobre todo en relación a las reuniones que han tenido para la subida del salario mínimo interprofesional. Dice que el salario mínimo interprofesional, que de acuerdo que ellos lo ven bien en cuanto a la cantidad, lo que no ven bien es en cuanto a la forma, porque no se ha contado con ellos para nada. Es decir, ellos por un lado dicen que no se cuenta con ellos para nada, digo la patronal, y ustedes los sindicatos dicen que es justo al revés. Es que es distinto. En la reforma laboral ellos no han dicho que no los hayan tenido en cuenta. Ellos lo que han dicho es que el gobierno se muestra dispuesto a legislar en forma de Real Decreto y que eso no va a ser fruto del diálogo. Ahora del SMI. No, el gobierno no ha tenido en cuenta a nadie, ni ha negociado con nadie, excepto con Podemos, la subida del SMI. Es decir, el gobierno alcanza un acuerdo con Unidos Podemos, a propuesta de Unidos Podemos, para subir el salario mínimo interprofesional. La propuesta inicial de Podemos es la que
teníamos sobre la mesa permanentemente comisiones y UGT. Salario mínimo interprofesional de 1.000 euros. La negociación entre el PSOE... Porque ustedes siguen reclamando que sea de 1.000 euros. Exactamente. No de 900. Que no pedimos que sea este año 2019, pero que si en 2020, 2021, el SMI sea 1.000 euros. En 14 pagas. Entonces, en la negociación de Unidos Podemos con el gobierno de Pedro Sánchez, se llega a un acuerdo, entre otras cuestiones, de un salario mínimo interprofesional de 900 euros. ¿De qué se queja la patronal? Pues depende. Hay quien ha hecho un drama amenazando con las 7 plagas de Egipto si se aplica el SMI en enero, y hay quien defiende, como nosotros, que no va a tener esos efectos, al contrario, que va a hacer crecer la economía. Esto lo dice un Nobel como Stiglitz, esto lo dicen organismos internacionales como la OCDE, alguna experiencia bien en Estados Unidos, etcétera. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que dice la patronal? Para que también los lectores de La Cerca lo entiendan. La patronal lo que dice es, bueno, venga, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía y los 900 euros están bien, pero no los metan ustedes la subida de golpe. Háganla en un par de años para que el impacto en las empresas, especialmente en los autónomos con trabajadores a su cargo, no sea tan fuerte, ¿vale? Eso es lo que se dice, claro, pero olvidan que teníamos firmado con el gobierno de Mariano Rajoy, patronal y los 2 sindicatos, una subida para 2019 que hace que ese salto a los 900 euros no sea tan dramático, ¿no? Donde sí me preocupa a mí el efecto y donde creo que el gobierno de Pedro Sánchez no ha acometido los procesos de diálogo imprescindibles, porque es uno de los pecados, iba a decir veniales, pero creo que no, capitales de Pedro Sánchez, y es la falta de diálogo con las autonomías, porque va a tener un impacto en los objetivos de déficit de las autonomías debido a los miles de trabajadores que trabajan para las comunidades autónomas desde ONGs o desde el sector subcontratado por las comunidades autónomas. Carlos, actualmente tenemos de afiliados a la Seguridad Social 18.871.968 personas. En relación al último mes, ha habido un decrecimiento a nivel nacional algo más importante en Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta que esto ya es malo, en todo caso, con estos índices, con estos millones de afiliados que estamos cotizando a la Seguridad Social, teniendo en cuenta, como dicen algunos analistas, que la generación del baby boom, los nacidos entre el año 1958 y 1977, cuando empiecen a cobrar la jubilación, dicen también los expertos que sería posible que tuvieran un gran problema para cobrar, so pena de que la situación económico-empresarial laboral se solucionara. Desde UGT, ¿qué plantean ustedes para todo esto? Ya sé que lo que están planteando es lo que usted me ha dicho, generar un proyecto de país para que eso y otras muchas cosas se solucionen. Porque es que al margen de lo malo que es no tener un proyecto de país, es que a lo mejor nos cargamos pues una parte tan importante como es la gallina de los huevos de oro, que tener un sistema, al menos hasta ahora hay que decirlo, de pensiones bueno en España, como lo es la sanidad y lo es la educación, pero que a lo mejor, si esto no se soluciona, en cuestión de bastantes poquitos años, 15, puede tener un problema enorme. Vamos a ver, yo tengo una confianza plena en nuestro sistema de pensiones. El sistema público de pensiones español, de hecho, ha aguantado la crisis mejor, con las dificultades que ha tenido, pero mejor que los sistemas privados, que se han ido al garete la gran mayoría de ellos. Ahora, rememorando lo que decía Carrillo, estoy hasta los carcaños de aquellos que se quieren cargar el sistema público de pensiones porque quieren que pase a ser un sistema privado de pensiones. Mire, el sistema público de pensiones lo que no puede hacer, la seguridad social, lo que no puede hacer es estar pagando los gastos de funcionamiento del sistema.
Eso tiene que ser los presupuestos generales del Estado, como lo hace con el Ministerio de Sanidad, como lo hace con el Ministerio de Educación. Eso tiene que ser presupuesto general del Estado. Lo que no puede seguir pagando la Seguridad Social son las bonificaciones a la contratación que se le pagan a los empresarios, por ejemplo. Es decir, la Seguridad Social tiene que ser adelgazada de gastos impropios. Comisiones y UGT pedimos también destopar las cotizaciones máximas, que un paso, no total, pero se va a dar seguramente el próximo año por el Gobierno de España. No sé si vinculado a los presupuestos o no, pero la intención es darlo. Y evidentemente hay que hacer crecer el empleo y los salarios, porque si usted está pagando un salario de 700 euros, pues va a tener las cotizaciones correspondientes. Pero si usted paga un salario de 1.000 euros, las cotizaciones van a crecer, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir es que el baby boom, del que yo formo parte, hemos pagado sobradamente, a base de cotizaciones, nuestro derecho a tener una jubilación digna y en condiciones, pues creo que humanas y normalizadas. Creo yo que no estará tan complicada la cosa cuando se están dando pasos con colectivos concretos en materia de relevo en la jubilación, de adelantos de jubilación, etcétera. Hombre, de acuerdo al planteamiento del mapa económico actual, esto es un hecho, Carlos, y en base a una previsión a 15 años, más o menos, la situación es complicada si el mercado laboral no crece de manera significativa. Pues habrá que buscar vía impuestos, que es lo que es una realidad. Hay una bolsa de impuestos en otros países. La IREF ha sacado hoy alguna comunicación en ese sentido, sí, alguna propuesta, que puede ser esa o pueden ser otras. Habrá que discutirlo y habrá que verlo en la mesa del Pacto de Toledo. Pues habrá que crear una bolsa de impuestos para que cuando el baby boom, que ya estamos en puertas, sí, empecemos a llegar a la jubilación, pues podamos tener unas pensiones determinadas. Lo que no es de recibo es que se nos diga que tenemos que seguir trabajando hasta los 70 años. ¿Es usted partidario o no de blindar, como el Ministerio de Trabajo, en palabras de la secretaria de Empleo, de blindar las pensiones en la Constitución? Hombre, vamos a ver. Para determinar que todos los años suban determinado porcentaje en función del producto de lo que suba el IPC, por ejemplo, o a partir de ahí, no lo sé. A mí me parece estupendo que desde el gobierno de Pedro Sánchez se diga que hay que blindar las constituciones, la sanidad, las pensiones y no sé cuántas cosas en la Constitución. Pero les recuerdo que ellos se pusieron de acuerdo con el Partido Popular para poner cierto artículo en la Constitución que tiraría por tierra todo ese blindaje si lo vuelven a repetir, ¿no? Estamos hablando del 135 famoso, en el que no tuvieron ni el detalle de consultar a los españoles en referéndum para su aprobación. Y de momento nadie ha dicho que lo quiten, ¿vale? Entonces, el día que recupere la fe en los políticos, pues seguramente recuperaré la fe a blindar derechos en la Constitución. ¿Sabe usted que una de las grandes metas de la guinda del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social es que la creación de un nuevo estatuto de los trabajadores, un estatuto de los trabajadores que esté acorde a las variables, a las características del siglo XXI? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, lo van a llevar paralelamente, mientras van reformando cositas del estatuto antiguo, van a ir planificando uno nuevo. Yo siempre he dicho que todos los temas en materia laboral, lo que tienen que hacer los distintos gobiernos es dejarnos a los empresarios y a los sindicatos que nos pongamos de acuerdo. Y después legislar sobre el acuerdo, moviendo lo menos posible, que hayamos alcanzado sindicatos y empresarios. A partir de ahí, evidentemente hace falta un nuevo estatuto de los trabajadores en el siglo XXI, igual que hace falta una nueva constitución que las nuevas generaciones sientan como suya, y un estatuto que las nuevas generaciones sientan como suyo, y que se adapte más al mundo de la economía actual, de la empresa actual y futura. Pero ojo, a ver si con tanta reforma, en vez de avanzar, vamos a retroceder, ¿eh? Mire,
En este país lo que necesitamos, porque ni el Estatuto de los Trabajadores, ni la reforma de la Constitución, que habrá que hacerlas, si no digo que no, pero oiga, que lo que yo quiero es que me traigan infraestructuras e industrias a Albacete y a Castilla-La Mancha. Es que a mí me parece muy bien todo lo del sistema de pensiones, lo de la protección por desempleo, es estupendo, pero yo lo que quiero es trabajo estable con salarios dignos. Esa es la primera pregunta que le he hecho. Claro, la primera pregunta que le he hecho es esa. Porque sin eso, y luego lo hemos dicho, sin un pacto social para que haga de esta comunidad autónoma, de Extremadura, de Andalucía, de tal, regiones en marcha y dentro de ese proyecto común que es España, en igualdad de condiciones, pues vamos a llegar en peores condiciones. Le voy a repetir la pregunta otra vez. Yo sabía que íbamos a llegar a este punto. Ya somos veteranos los dos. ¿Cree posible la creación de una mesa de negociación entre empresarios, sindicatos, instituciones y profesionales de la economía, etcétera, etcétera, para plantear un proyecto en definitiva de país de aquí a 15 o 20 años para que las generaciones venideras tengan un futuro? Creo posible hacer eso en Castilla-La Mancha, ya se ha hecho en determinadas ocasiones en los últimos 15 años en esta comunidad autónoma y veo imposible que eso sea una realidad productiva si no tiene el apoyo de los presupuestos generales del Estado. Pues, don Carlos, seguro que se deja usted muchísimas cosas en el tintero, porque hablando de economía, por cierto, hace 30 años, en un 14 de diciembre, se produjo una huelga general, la mayor huelga general que se le ha hecho a un gobierno en la época de Felipe González. La primera de la democracia. La primera de la democracia. Luego se han hecho algunas más, pero bueno, un poquito más like. Pero no como aquella. Pero no como aquella. Le voy a hacer la pregunta del millón. ¿No se les ha pasado, en este caso a UGT, el planificar con la que ha caído y está cayendo en los últimos meses, años, algo parecido? No, o no era el caso, o sí, no sé. O porque había que hacerla, no lo sé. Pues hombre, ya que es usted un medio de comunicación, se la voy a volver por pasiva. Reconociendo errores propios y cuestiones que todos podemos discutir, incluso dentro de nuestras organizaciones, ¿usted cree posible que una de las claves del éxito de aquella huelga, que fue la puesta en negro de las pantallas de los televisores, hoy ocurriera? No. Siempre habría una televisión privada, un medio de comunicación que estaría cubriendo ese episodio, y el impacto que aquello tuvo en los trabajadores para quedarse en su casa probablemente hoy no se daría. Tuvo narices el director general de Radio Televisión Española de aquella época, cuando cogió y apretó el botón y dijo: hasta aquí hemos llegado. Es un orgullo de país, es un orgullo de la clase trabajadora, es un orgullo el 14D del 88 para los sindicatos de clase, que yo lamento que en algunos sitios, y volvemos a Albacete, se vuelva a enfocar de forma sectaria. Pues Carlos Pedrosa, secretario general de la UGT en Castilla-La Mancha, como han visto ustedes, siempre que viene por aquí, no se le queda nada en el tintero, hombre locuaz, transparente, sincero, y con el que se puede hablar pues prácticamente de todo, porque ya, lógicamente, don Carlos, tenemos ya experiencia y años para poder determinar cosas, analizar cosas, y además con el criterio que dan los años, ¿verdad? Y con la experiencia que dan los años. Y con eso creo que hemos empezado esta tertulia, esta reunión de amigos, de que nos queda mucho menos que lo que hemos pasado, ¿no? Eso es cierto. Esperemos que lo que venga lo veamos con alegría y que sea bueno para los que les queda más por delante. Que pase usted felices fiestas y próspero año nuevo, allá donde usted quiera estar. Pues igualmente para ustedes y para todos los seguidores de la cerca. Carlos Pedrosa, secretario de la Unión General de Trabajadores en Castilla-La Mancha. Un auténtico placer, Carlos. Igualmente, a su disposición. Buenas tardes, que sean felices. Felices fiestas.